Entre líneas. Hola a todas y todos, bienvenidas y bienvenidos a Entre líneas, un espacio en el que desentrañamos las representaciones de género que nos rodean y condicionan. Hoy nos adentraremos en uno de los elementos más persistentes que ha funcionado como un aparato represor para las mujeres, el ideal de belleza. Analizamos cómo este ideal actúa como una herramienta de opresión y cómo la publicidad, pese a su papel en la construcción de estos cánones, tiene también el potencial de ofrecer modelos de belleza más diversos y reales. En el episodio de hoy exploraremos cómo la industria publicitaria ha perpetuado un ideal limitado y excluyente y reflexionaremos sobre las iniciativas que están surgiendo para redefinir lo que entendemos por belleza. Para ello nos acompaña Isabel Menéndez, catedrática de Comunicación Audiovisual y Publicidad en la Universidad de Burgos, experta en género y autora del libro, que aún huele a imprenta, titulado ¿Puede la publicidad ser feminista? Teoría y práctica sobre la femvertising. Un lujo tenerte aquí con nosotras, pero antes de comenzar, ¿nos puedes contar un poco más de quién es Isabel Menéndez? Bueno, pues Isabel Menéndez es una profesora de la Universidad de Burgos, especializada en la cultura audiovisual, por eso soy catedrática en Comunicación Audiovisual, y que lleva pues toda su experiencia en la academia dedicada al análisis feminista de las industrias culturales. Me ha interesado siempre porque aprendí el feminismo desde que hice el doctorado, hace ya mucho tiempo. Hice el doctorado en la Universidad de Oviedo, yo soy asturiana, después de haber estudiado periodismo en Santiago de Compostela, por cierto. Y bueno, me empezó a interesar analizar como comunicadora, entonces ya me interesó analizar cómo sucedía, ¿no? Cómo se desarrollaba la representación de las mujeres, qué pasaba con las mujeres en los medios de comunicación en aquel entonces, y después pues a lo largo de los años he ido ampliando ese foco a todas las industrias culturales y me interesa, soy una investigadora, digamos, despierta, que me interesan siempre todas las manifestaciones, no solo las tradicionales, sino todos los discursos que van surgiendo, siempre desde esa mirada feminista que me ayuda a entender el mundo. Bueno, y sobre el tema que nos atañe, creo que ya has trabajado bastante, tanto desde la perspectiva de la ficción, ¿no?, como de la perspectiva de la publicidad. Hablando de eso, ¿cómo consideras que es el actual ideal de belleza? Bueno, el ideal de belleza siempre ha sido un discurso que, como nos explicaba Naomi Wolf a primeros de los años 90, siempre ha sido un discurso que para el feminismo ha sido problematizado como un discurso opresivo. Es verdad que el ideal de belleza no es exactamente igual a lo largo de los siglos, ha ido variando en algunos de sus elementos, pero siempre ha mantenido su carácter normativo. Es decir, no son libres las mujeres a la hora de elegir qué canon estético deben seguir, sino que existe un mandato social muy poderoso que nos dice claramente cuál es el correcto. Así que, si bien es verdad que puede haber diferencias cuando observamos el canon estético, no sé, pues del siglo XVIII con el del siglo XXI, pero siempre se reproduce esta cuestión del canon y de lo normativo. Vivir fuera del canon estético para las mujeres, los hombres no tienen una cultura igual de poderosa, aunque en el siglo XXI se está transformando, pero vivir fuera del canon para las mujeres nunca ha sido fácil. Es decir, que rápidamente aprendemos en la socialización lo importante que es seguir ese canon. Y el canon entonces, insisto, es un modelo que al final no ofrece realmente ni autonomía ni libertad dentro de él, sino que es un mandato claramente dentro de los mandatos de género que existen socialmente. Y además, ¿no?, también es bastante, como te diría yo, bueno incluso para las empresas y para la publicidad, ¿no? Porque al ser un mandato, al ser inalcanzable, nos encontramos con que también es económicamente positivo para las empresas poderte vender productos, vender soluciones que nunca llegan a ser tal, ¿no?
Claro, si el mandato es algo que es social, porque digamos que tiene la capacidad de instrumentalizar los proyectos personales de las personas, que por cierto lo hacen muchas veces bajo un paradigma de supuesta autonomía y libertad, aunque realmente el canon es el que es, obviamente en un sistema como en el que vivimos actualmente, que es un sistema capitalista, pues es un instrumento fácil de utilización por parte de que quien quiere hacer negocio, ¿no? Esto ni es malo ni bueno, es el mundo en el que vivimos y desde el momento en que el canon nos promociona una forma concreta de belleza y sobre todo que el éxito depende de responder a esa belleza, el éxito y casi la felicidad, veamos ahí los problemas, por ejemplo, de la alimentación que han tenido, ha habido muchísima literatura, ¿no? Sobre todo en las décadas anteriores, ahora está un poco menos reflexionado, nos está hablando de cómo las mujeres invierten ahí felicidad y salud y, por supuesto, dinero. Y luego hay empresas, evidentemente, que pueden encontrar este discurso como vehículo para proponer esa belleza como aspiracional a través del consumo de sus propuestas. ¿Y crees que con la apertura de las redes sociales y sobre todo con Instagram, ¿no? Que es la red social de mostrar la belleza, la felicidad, ¿crees que ha habido una mudanza en este ideal o estos ideales de belleza? No, yo creo que el ideal de belleza sigue siendo muy similar y de hecho yo creo que ahora mismo es más restrictivo que, por ejemplo, la segunda mitad del siglo XX, con todo que ya entonces lo era. Creo que lo que ha habido es una mudanza, pero de espacio. Es decir, lo que antes encontrábamos en otros soportes, lo que yo, por ejemplo, en mi tesis doctoral hace mucho tiempo analizaba en las revistas femeninas y antes podíamos haber encontrado en otro tipo de discursos mediáticos, ahora lo vamos a encontrar en las redes. Pero lo que hacen las influencers especializadas en belleza, estilo de vida o moda, en realidad difiere muy poco de las imágenes que podíamos ver en una revista femenina de los años 80 o 90 o incluso de este siglo. Así que lo que yo creo que ha cambiado es el sitio, el lugar desde el que se construye el discurso, pero el contenido mollar de ese discurso no se ha modificado mucho. También hay una cuestión que también ha variado y es importante, y es quién es el emisor o emisora de ese discurso. Si antes eran los propios medios de comunicación los que elaboraban esa propuesta en un mensaje que, como sabemos, era totalmente unidireccional, con las redes sociales, evidentemente ya no, esto no se da. Existe una, vamos a llamar supuesta, digo supuesta porque tanto no lo es, autonomía por parte de la emisora, ¿no? La influencer se sitúa ahí, en teoría, sin ningún tipo de medio detrás o sin, de manera, digamos, voluntaria, ella misma y elige lo que quiere contar. Esto sería un cambio, es verdad que no es tan así de transparente, pero sería un cambio importante. Ahora, respecto al ideal de belleza, cuando lo observamos, no ha cambiado nada, de hecho es muchísimo más restrictivo. Ahora mismo la belleza normativa es tremendamente normativa, a pesar de todas las ideas de diversidad que con las que nos bombardean, pero cuando observas una muestra de cuál es ese ideal de belleza, los cuerpos normativos siguen siendo los que eran. Existe, digamos que, una apertura a cierta excepción, pero que esa excepción, que son las que no son normativas, aparecen como tal, son la excepción, no la norma. En este caso, desde mi perspectiva, a lo mejor incluso puede ser un poquito más pernicioso, porque todas sabíamos que la publicidad escogían a personas elegidas, las retocaban, las cambiaban, es decir, hacían magia, ¿no? Y ahora mismo, aparentemente, digo porque al final es aparentemente, son chicas normales que están en sus casas y se retratan. Entonces, la sensación de que ya no es una fábrica que está detrás, sino que son cuerpos reales y caras reales, aún sabiendo que hay filtros, puede ser un poco más lesivo, ¿no? Porque al final terminamos comparándonos. Yo no me puedo comparar a las supermodelos, por ejemplo, de los 90, como Claudia Schiffer, pero sí que me podría comparar pues, a una de las influencers que están surgiendo porque son chicas normales, ¿no? Aparentemente. Sí, yo creo que aquí hay un elemento problemático. Por un lado está lo que decía yo antes de la idea de que son libres y lo hacen ellas solas, obviando el hecho de que las grandes influencers son en realidad una industria rodeada de todo un personal, de agencias, igual que antes hubo agencias de modelos, ahora hay agencias de influencers. O sea, pensar que es una señora sola en su casa haciendo esos vídeos súper bien editados, perfectos desde el punto de vista audiovisual, etcétera, esto es una utopía, pero es algo que está muy bien hecho como para que parezca que así es, ¿no? Esto es un elemento. Y el otro, efectivamente, la idea de que son ellas
tal como las vemos, mujeres reales a las que sí, ahora sí podemos aspirar. Ya no vamos a aspirar a aquella modelo modificada con edición fotográfica, ¿no? El famoso Photoshop, sino que ahora son mujeres reales. Claro, esto obvia, además de toda la cuestión puramente técnica que está detrás, que también hay filtros, y también, bueno, pues hace como más problemático, ¿no? El mensaje de esta supuesta normalidad. Me parece interesante que empieza a haber ya estudios que nos hablan de la fobia que están desarrollando algunas chicas jóvenes a verse sin el filtro con el que están acostumbradas a aparecer en las redes sociales. Es decir, las mujeres ordinarias, no las influencers, Ujú. las chicas, sobre todo jóvenes, que están acostumbradas a ponerse determinados filtros para tener una apariencia X, están desarrollando fobia a sí mismas cuando se ven en el espejo real. Y esto empieza a ser un problema de salud mental. Bueno, pues ahí tenemos el efecto pernicioso de unos instrumentos que debemos problematizar, especialmente desde el feminismo, pero en general desde la sociedad. Sí, dicen las clínicas estéticas que le está llegando personas, o sobre todo mujeres, que quieren parecerse a ellas con el filtro, ¿no? Entonces, eso sí que es problemático y también el hecho de que a lo mejor vayas a una clínica por otra cuestión y te recomienden convertirte en la versión mejorada de ti misma, ¿no? Exacto. Respecto a estas representaciones, ¿no? Y comentabas antes que al final son aparentemente chicas jóvenes que de una forma libre y individual se presentan ante la cámara, ¿no? Como si no hubiese una industria detrás. También a mí me parece interesante, que no sé si te apetece que lo comentemos, que siguen, que aparte de que son el mismo ideal de belleza de las revistas, también son las mismas poses de las revistas, ¿no? Esta mirada que hablaba Laura Mulvey de la mirada masculina todavía es dominante, a pesar de que se ha dado el salto y parece que no me están objetivizando, soy yo la que estoy decidiendo presentarme Ujú. así, ¿no? Sí, por supuesto, este es otro de los elementos que la literatura está reflexionando y es evidentemente la mirada masculina, ese concepto que ha sido redefinido y revisitado muchas veces, pero que la autora nos ofreció ya en los años 70, la mirada masculina no ha desaparecido. No solo no ha desaparecido, para quien no sepa mucho, recordar que se trata de una mirada cosificadora y que convierte sobre todo a las mujeres en objeto y no en sujeto, y que esta autora Laura Mulvey estudió en el cine clásico de Hollywood, pero que ha sido utilizadísima su aportación para todo el discurso audiovisual. Esta mirada, como decía, no ha desaparecido, sino que ahora mismo está además instrumentalizada con los códigos de la pornografía. Y esto me Ujú. parece también muy importante. Tenemos que tener claro que las poses que primero utilizó la publicidad y que ahora muchas veces reproducen las mujeres en las redes sociales, no solo las influencers, también las usuarias ordinarias sin más, Las que son quieren ser influencers. efectivamente, ¿no? Esa cuestión aspiracional, pues están utilizando códigos pornográficos no necesariamente de forma consciente. Es decir, no necesariamente lo conocen o saben lo que están haciendo, pero lo que existe es lo que los autores llaman una pornograficación, es decir, una asunción de los códigos pornográficos como códigos estéticos que se pueden utilizar sin ningún tipo de problema en los discursos que no son puramente pornográficos. Y ahí lo vemos, sobre todo, pues como la moda lleva mucho tiempo utilizándolos y ahora son las influencers y, por tanto, también las usuarias que las imitan. Ujú. Y esto es un paso más en la cosificación e instrumentalización de la imagen de las mujeres, que directamente se puede llamar violencia simbólica, con lo cual, obviamente, tenemos que pensar sobre ello desde el feminismo también. Y aparte, violencia simbólica a lo grande, ¿no? Es decir, que Sí. ya no consientes, sino que eres tú la que te estás autorrepresentando así, ¿no? Claro, la trampa enorme es cómo las mujeres digamos, lo adoptan como una estrategia de autonomía, Ujú. ¿no? Y cómo esto es un resultado del sistema social en el que estamos ahora mismo, que ha eliminado la mirada, digamos, estructural que siempre ha utilizado el feminismo. Ahora parece, yo tengo un artículo por ahí de hace un tiempo, parece que existe un feminismo a la carta, con que yo diga que hago algo es algo feminista, pero sin tener en cuenta que el feminismo tiene una agenda y tiene unos objetivos y nunca, nunca ha sido algo individual, siempre ha sido un proyecto colectivo. Ujú.
Y ya para ponerle un punto positivo, ¿no? Es decir, estábamos hablando, parece que no hemos avanzado, sino que hay una especie de retroceso, ¿no? En algunas cuestiones. Vamos a hablar de iniciativas o de representaciones que están transgrediendo esta idea de belleza. ¿Qué Ujú. se te ocurre? Bueno, yo esa línea de trabajo que tengo y que es el resultado del libro que antes citabas, la Femvertising es precisamente uno de los espacios en los que yo creo que existe ahora mismo un discurso de resistencia. He de decir que hace mucho tiempo que trabajo en la representación audiovisual, pero hace también mucho que intento trabajar solo en la recuperación de las propuestas que son positivas, porque no, digamos que no me produce satisfacción identificar solo los discursos problemáticos, obviamente lo tengo que hacer, pero creo que nos ofrece más instrumentos de cambio social y de progreso social ver las iniciativas que difieren de ese modelo patriarcal o de esa cosificación de las mujeres. Y ahí encuentro la femvertising. El concepto de femvertising, que se suele utilizar en inglés porque es un término que aparece en Estados Unidos y que se podría traducir sin más por publicidad feminista, el concepto es un concepto reciente como etiqueta, pero realmente publicidad que rompe con los discursos patriarcales existe desde hace tiempo. Sí es verdad que nunca de manera mayoritaria y siempre adolece de un problema de interpretación, que es en el que yo he trabajado bastante. El resultado es el libro, pero antes había publicado bastantes artículos. Y es como la propia sociedad y especialmente las feministas, digamos, que recelan de la propuesta feminista cuando la usan las marcas. Esto hace que el debate sobre publicidad feminista se suele centrar únicamente en la posibilidad de si realmente puede haber o no una publicidad feminista, que es el título retórico que yo le pongo al libro, ¿no? Este debate es interesante y tenemos que seguir profundizando en él, pero yo creo que tenemos que trascenderlo. Y yo como profesora de publicidad, yo necesitaba encontrar algún instrumento para explicarle a mi alumnado cómo hacer una publicidad que rompiera con, digamos, este canon estético, estas ideas patriarcales, este sexismo, por decirlo directamente, que la literatura ha identificado desde los años 70. Para poder romper con este sexismo necesitamos proponer otra estrategia. No sirve solo ir al aula, decirle a nuestro alumnado la publicidad es sexista y ustedes tienen que saberlo. También tenemos que decirles, si mañana van a dedicarse a la publicidad, cómo lo pueden hacer de otra manera. Y es aquí donde yo encuentro que la femvertising, con todos los reparos que se pueden tener desde un punto de vista estructural y la reflexión puede ser rica en todos los sentidos, pero desde luego la femvertising nos ofrece un paradigma de cambio que no, por cierto, desde hace poco, hace pues muchas décadas, las feministas y la sociedad en general está exigiendo a las firmas. Sobre todo las mujeres han dicho, estamos muy cansadas de ver publicidad sexista. Cambien esa representación. Yo creo que la solución es precisamente la femvertising. A mí me parece muy, muy interesante de tu libro, aparte de la crítica que haces incluso a campañas de políticas públicas relacionadas con la igualdad, ¿no? Como incluso caen en las mismas estereotipos o incluso los adorna a la hora de representar. Me parece muy, muy interesante que marques una hoja de ruta, ¿no? Probablemente como profesora me resulta, es decir, yo tengo una idea de lo que, como comentabas antes, de lo que no es adecuado. Tenemos una idea más o menos formada y afortunadamente cada vez tenemos gente más sensible en las aulas para saber qué cosas son una barbaridad, pero no cómo revertirlas, cómo hacer que no solo no sea sexista, sino que pueda dar un paso más y ser un impulso para una igualdad real, ¿no? Entonces, yo sí que te agradezco muchísimo ese pequeño manual o esa pequeña hoja de ruta que nos puede llevar a presentarlo de una manera real o de una manera concreta y a enseñar a nuestro alumnado pues, a transformar el mundo, porque al final va a ser la futura profesión de comunicación audiovisual, de periodismo, de publicidad,
y es muy, muy interesante. Sí, pues te agradezco la valoración, pero efectivamente yo me encontré cuando empecé a investigar, bueno, lo primero que me encontré es con una escasez enorme de bibliografía especializada. Ahora empieza a haber más, pero cuando yo empecé prácticamente era, bueno, una cosa minoritaria que solo se encontraba, por supuesto, en inglés y algo en otros idiomas sobre todo de la zona asiática, pero era una cosa muy, muy puntual. Había muy poca bibliografía. En español, nada. Así que yo me empecé a interesar por esta literatura que al tiempo que yo me interesaba fue creciendo, pues porque bueno, se empezó a ver como una estrategia que las marcas usan cada vez más. Y en esa bibliografía, como decía antes, sobre todo hay un esfuerzo en hablar o en situarse en la cuestión de la honestidad o de la autenticidad de las marcas, ¿no? Esta cosa de, bueno, las marcas saben que el sexismo está feo, conocen estudios que han hecho con las consumidoras que les dicen que a las consumidoras no les gusta el sexismo y entonces por únicamente oportunidad van a hacer una publicidad que podríamos llamar feminista en el sentido de utilizar de alguna manera o lemas o estrategias o diferentes, digamos, variables que podríamos llamar feministas. Claro, esto automáticamente despierta esa sospecha de la que yo hablaba antes y esto es lo que la bibliografía mayoritaria ha investigado, ¿no? Hasta qué punto las firmas lo hacen por un interés espurio. Insisto en que esta reflexión es interesante y útil, pero no nos permite avanzar. Y además nos sitúa en una encrucijada. Porque si yo le estoy exigiendo a las firmas que dejen de hacer publicidad sexista, cuando hacen una publicidad que no lo es, no puedo acusarlas de instrumentalizar el feminismo. Es lo uno o es lo otro. Así que quizá, como es una cosa que yo pongo en el libro, como científicas sociales no podemos exigir el cambio ideológico a la firma, pero el ético sí. Usted tiene que hacer una publicidad sostenible, una publicidad ética. No sé si se lo cree o no, pero eso es un paso más. Ojalá se lo crea, porque además una de las cuestiones que yo explico en el libro es que las firmas que lo hacen por oportunidad acaban con mucha facilidad cayendo en crisis de reputación porque tienen contradicciones que precisamente las redes sociales les ponen sobre la mesa a toda rapidez. Esto antes no pasaba, pero ahora sí. Con lo cual yo recomiendo que una firma, si no se cree la importancia de trabajar en un mensaje igualitario, pues que no lo haga. Pero esto es otro plano, digamos, de análisis igual de importante, pero me quedaba, y no encontraba apenas en la bibliografía, me quedaba responder a la pregunta de, bien, y si no quiero hacer esto, si no quiero hacer el sexismo tradicional que ha desgraciadamente identificado a la publicidad durante décadas, ¿qué es lo que puedo hacer? ¿Cómo lo hago? ¿Y cómo lo llevo yo al aula a esas personas que en el futuro se van a dedicar a hacer publicidad? Y por eso he dedicado ese esfuerzo, que yo creo que es bastante completo y ojalá abra una línea a posibles investigadoras que lo mejoren en el futuro, pero creo que es como bien tú dices, una hoja de ruta, ¿vale? Si tú quieres hacer una publicidad diferente, apoyándonos en lo que ya hay, porque hay firmas que están haciendo cosas muy bien hechas, estas son las variables que debes tener en cuenta. Y un poco eso es lo que, la segunda parte del libro es a lo que he dedicado el esfuerzo intelectual. Bueno, pues nada, simplemente con esta hoja de ruta, ¿no? Y con todos estos pensamientos que nos acabas de dedicar, pues simplemente que te quería agradecer que nos hayas compartido tu tiempo, que hayas tenido un ratito, pues porque al final tienes un discurso como muy pedagógico que también ayuda a hacernos pensar o a situarnos, ¿no? en el mapa. Y es algo que también que se ve prácticamente desde el inicio de este texto y de otros textos tuyos. Bueno, pues agradecerte que estuvieras con nosotras y nada, emplazarnos a vernos en otra ocasión. Ha sido un placer, cuando queráis. El podcast Entre Líneas pertenece al proyecto del mismo nombre financiado por el Instituto de las Mujeres y desarrollado desde la Universidad de Da Coruña por un equipo docente de varias disciplinas y universidades. Al micrófono, Teresa Piñeiro. Edición y montaje, MJ Pérez.